Hermanos, vamos a reflexionar lo que enseña la palabra de Dios en este domingo. Iniciamos la Cuaresma. La Cuaresma inició el miércoles de ceniza. Son 40 días de preparación para vivir a plenitud la Semana Santa. Durante este tiempo, el color morado nos recuerda que estamos en un tiempo de penitencia, de sacrificio. Ahora la pregunta es: ¿qué sacrificio hemos hecho ya? Ni siquiera el sacrificio de levantarnos 10 minutos antes queremos hacer. Yo les dije el día miércoles, la mejor abstinencia para este tiempo es dejar a un lado la tentación que todo el mundo tiene, el celular. ¿Lo han dejado a un lado? ¿Se han desconectado por largo tiempo? Si no estamos haciendo, entonces ¿qué sentido tiene hablar de Cuaresma? Desconéctese, diga: voy a dejar a un ladito y voy a dedicarme a otras cosas. Voy a leer un libro, que es mucho más productivo. Voy a orar, voy a profundizar en la palabra de Dios, porque la Cuaresma es eso, oración. Pero no oración simplemente por decir yo oro, sino algo profundo que salga del ser, del corazón. Ayuno, los viernes sobre todo, pues de Cuaresma, pero si cualquier día es bueno. O sea, no tomar un desayuno bien compuesto, sino algo ligero. Puede ser agua y un huevo, ¿sí? Pero a veces no queremos dejar todo lo que nos atrae. Y la comida es una de las tentaciones, pues ya vamos a ver en lo que dice el Evangelio. Y la abstinencia, abstenerse de las carnes rojas y abstenerse, como dice el profeta Isaías, de las iras, del enojo. El profeta Isaías también nos habla del verdadero ayuno. Entonces, este tiempo es un tiempo de preparación. Los seres humanos, cuando va pasando el tiempo, nos vamos apartando de Dios. Y la Cuaresma es un tiempo para decir: volvamos nuevamente hacia Dios. Otra vez que nuestra vida esté configurada de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a nuestros propios caprichos, los caprichos humanos. En el Evangelio dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado por qué Jesús tuvo que ser tentado? Para ponerse a prueba esto que es. Él es hijo de Dios y es Dios mismo. Se hizo hombre, pero no se igualó a nosotros en el pecado. Y por eso Jesús es tentado, pero no sucumbe a la tentación. Lo que no pasa con el común de los mortales. Nosotros fácilmente sucumbimos a la tentación, nos dejamos arrastrar por la tentación y caemos en pecado. Y la primera tentación se manifiesta ¿en qué? En el hambre, porque dice que había pasado 40 días y 40 noches sin haber comido. ¿Y qué le dijo Satanás? Si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Parece mentira, pero el hambre puede llevar a cometer pecado al hombre. El hambre puede llevar a meternos en cosas ilícitas. Hay lugares de la frontera entre Ecuador y Colombia donde ni qué comer tienen. Son lugares boscosos, húmedos, lluviosos, y la gente no tiene costumbre de cultivar la tierra como por acá, pues entonces la tentación, sembrar esto de la cocaína, de la marihuana, y siembran eso, porque la tentación del hambre, dicen fácilmente vamos a tener en abundancia dinero, pero todo empieza por el hambre, la miseria. Otra vez dice el Antiguo Testamento que Esaú, en un momento de hambre,
vendió los derechos de primogénito, primogenitura, por hambre, por un plato de lentejas. El hambre le lleva, parece mentira. Hay ladrones que empezaron la primera vez a robar por el hambre. Porque no es que yo puedo vivir la vida sin hacer nada y no pasa nada, el alimento cae del cielo, no. Tengo que trabajar. Y cuando no hago nada y tenga hambre, voy a hacer algo que no es lícito. Roba, la primera vez roba por hambre, la segunda y después ya roba por costumbre. ¿Sí está claro? Vean cómo el hambre puede activar todos los otros vicios, todos los otros pecados, la tentación del hambre. ¿Qué más sucede por el hambre? Por el hambre vienen incluso esto de la trata. Estaba viendo algún tiempo eso de allá en México, como hay lugares donde hay trata de blancas y los mismos padres venden a sus hijas o los familiares venden como un objeto. ¿Por qué? Son lugares desérticos, inhóspitos, y también la ociosidad. La ociosidad va de la mano. Si usted no quiere morirse de hambre, no sea ocioso. Pues el ocioso tarde o temprano se muere de hambre. Y si no se quiere morir de hambre, va a robar. Entonces vean cómo ustedes la pereza puede traer todo lo demás. Ahora, Cristo no se fue por pereza al desierto. Fue justamente en un tiempo de retiro. Es necesario en la vida del hombre hacer ciertos retiros, apartarnos para meditar en nuestra vida. Cristo hizo eso, se apartó a meditar su misión salvadora, su misión mesiánica. Y en ese tiempo, pues no falta la tentación de Satanás, pero Cristo no cae en la tentación. El hambre ha causado tantas cuestiones. A lo largo de la historia, si leemos todo el Antiguo Testamento, incluso hubo tiempos de hambruna y por hambre a veces terminaban vendiendo a sus propios hermanos al enemigo. ¿Solo por qué? A cambio de comida. Entonces el hambre parece que... Luego, el hambre también pone a prueba la generosidad del corazón del hombre. El primer ensayo que tenemos que hacer en un niño pequeño es si tiene un corazón para compartir. Cuando una persona es sola, dice que tiende a crecer con rasgos un poco egoístas, ¿por qué no? Pero cuando son 2, 3 hermanos, 9, 10, nosotros éramos 9, tiene que aprender a la fuerza a compartir. Y no es fácil, usted dele un alimento, un plato de papas y que venga el otro hermano a meter la mano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? No, deja, esas son mis papas. O si es un pedazo de pizza, deja, eso es mío, porque el hombre ahí pone a pruebas. El corazón generoso no importa, come. ¿Saben qué? La cultura indígena tiene algo bonito. Ellos siempre ponen un plato para que compartan todos. Y eso es el anticipo para que lo que será algún día la pamba mesa, dice. Siempre le dan en un platito que coman los chiquitos, en un solo plato todo. Y se pone a prueba porque a veces la tentación viene y yo me como un poco más y le dejo sin parte al otro, ¿verdad? Pero lo correcto es el compartir. Los monjes, alguna vez cuando puedan, vayan. No sé si con el padre Douglas fuimos alguna vez a hacer retiro con los monjes cistercienses, fui yo. Ellos ponen en una solo para todos, claro, cada cual tiene que tomar a su plato. Entonces fuimos como por ahí con un hermano que se aventó más del medio, de la media, ¿cómo se dice? Bandejita, bueno, se aventó y nos tocó el resto para todos, cuchara a cuchara. No, hay que saber, en el compartir el alimento, en pensar en el otro, también está un acto de generosidad, porque el hambre puede pensar solo en mí, el hambre a veces puede hacerme pensar solo en mí, pero el corazón generoso tiene que ser, no, tengo que pensar en mí y tengo que pensar en el otro. ¿Sí está claro? A veces es difícil cuando uno está con hambre pensar en la otra persona. Por eso digo, ensállense en ustedes, aquí hay niños. Los que tienen hermanitos, ensállense a compartir. Y los adultos, ensayémonos a compartir.
Muchas veces nosotros pensamos solo en llenar nuestro estómago y no pensamos en la gente que no tiene que comer. Y a veces solo pensamos en saciar el estómago, pero no pensamos que hay más allá del hambre material, hay el hambre espiritual. Dice que Jesús no comió nada esos 40 días, pero cuando sintió hambre, el diablo le dijo: ordena que esta piedra se convierta en pan. ¿Y qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, repitan, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios. Aquí hay una frase importante: no solo de pan vivir el hombre. Nosotros a veces con que haya para comer y que haya una buena cama para dormir estamos felices, pero no solo es eso. Pero ahora hay que cambiar un poco. No solo de celular vivir el hombre, porque estamos haciéndonos adictos a la tecnología. Y a veces qué difícil que es reconocer que se está despertando en nosotros estas adicciones. A veces ya por mí me da ganas de cerrar todas las redes ya, porque se vuelve una cosa de que esto, el otro, aquello, pues se vuelve una cosa de simplemente pasar tiempo, quemar tiempo. Sí, yo sé que hay gente que hace buen uso, pero también hay gente que hace mal uso. 2 veces me hackearon hace un tiempo mi cuenta, tuve cambiado de nombre, me ha tocado cambiar claves. Ahora recién nomás que por ahí alguien nos está atacando. Entonces a mí me parece más como una especie de cuestiones de chisme que algo que sea útil. Entonces, sin embargo, bueno, cada uno analice, pero no se dejen de pronto absorber por esta tentación, porque es una tentación también. Entonces, ¿cómo manejar? Vean, cierta hora desconéctese y así le dé ganas. No abre el celular, porque hay gente que ya ni sueño tiene por pasar horas enteras en esto, y eso hace mucho daño, ¿sí? Y a veces la tentación no falta. Yo antes, cuando me quitaba el sueño, me ponía a leer, pero llegó un tiempo, peor le quite el sueño, preferible lea algo. ¿Estamos de acuerdo? Y hay una cosa, cuando hablamos aquí, no solo de pan vive el hombre. La gente ya ni lee la palabra de Dios, ya no profundiza en el mensaje de salvación. ¿Cuántos leen la Biblia con honestidad? Alcen la mano los que leen. ¿Ven? Deberíamos leer todos, pero a veces nos viene la tentación y nos dejamos vencer. En lugar de pensar en el alimento espiritual, pensamos solo en el alimento material, comer y dormir. El alimento espiritual nutre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser interior. El alimento material es solo para este cuerpo material, pero el alimento espiritual es para la eternidad. Y Cristo es el alimento espiritual. Su palabra, su cuerpo, su sangre. La oración es un alimento espiritual. Y por eso Cristo no se deja, no sucumbe. Él dice: no solo de pan vivirá el hombre. Después, la otra tentación, la tentación que tiene todo el mundo, la de poder y grandeza. ¿Cuál es la otra tentación? Sí, Satanás dice, le llevó a Jesús y le hizo conocer todos los países del mundo. Le dijo, si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. ¿Qué le dijo? Qué difícil es que es predicar estando con gripe. Hay una cosa, algunos dirán, pero a nosotros no se nos va a presentar Satanás para decirnos eso, ¿verdad? Pero él se vale de otras formas. Satanás dice, nos pone en el pensamiento, ¿cómo será para tener fácil dinero? ¿Cómo será de tener riquezas fácil, sin hacer mucho esfuerzo? Y Satanás dice, si entras en esto, vas a tener todo. En la frontera con
Colombia, siempre había ese rumor, porque mi mamá viajaba y a veces nosotros íbamos con ella. Entonces aparecían de vez en cuando gente que le decían: ¿usted quiere salir de la pobreza? El que decía así ya estaba fregado. Algunos más pensantes decían: ¿pero cómo? ¿Trabajando y honestamente? Sí, pero sin... Porque venían con dinero y le decían: tome, le vamos a dar $100,000, usted solo tiene que devolvernos 70,000, pero otra serie. Eso ha sido el lavado, ¿no? Y había gente que por la tentación del poder, de salir de una situación de pobreza, otra vez vean el hambre, siempre el hambre es el que mueve todo esto, caían pues. Pero creen ustedes que cuando querían salir ya no pueden salir. La violencia que hoy está viviendo nuestro país y América Latina y el mundo es por esa tentación de tener poder. Y a veces la política también es una tentación de poder. Hay gente que empieza eso y es como un vicio: concejal, prefecto, después consejero, y después alcalde, y después asambleísta, y después así. Ya no quieren dejar, ya se vuelve, ya cuando es vicio, ya no, el pueblo no debería elegir, porque ya está mirando en función del poder, ya no en función del servicio. Pero como somos tan tontos, vuelven a elegir al mismo, máximo hasta 2 veces debería estar la misma persona en un cargo público. ¿Sí está claro? Pero ya cuando está rotando ya no hizo un modus vivendi. Y a veces el político está hablando de la pobreza y del pobre, pero él tiene todo el poder, tiene toda la riqueza que el pobre verdadero no tiene. Y a veces en los líderes indígenas, yo digo porque yo conozco, me doy cuenta cómo, y la pobre gente sigue, inclusive le ponen en una especie de altar que son personajes, y ellos hablan siempre del pobre, pero ellos no saben qué es la pobreza porque viven llenos de todas las comodidades, que no está mal, pero no tendría que ser valiéndose de él la política, sino del trabajo diario. ¿Sí está claro? Pues máximo 1 o 2 veces, bueno, hasta 3 pongamos ya para decir que somos generosos, pero fuera de eso ya no, porque ya es una patología. Y cuando nosotros miramos, el deseo de poder puede hacer que las personas se vuelvan unas contra otras. Y aquí viene la segunda parte de Esaú y Jacob. Jacob, una vez que tuvo los derechos de primogenitura, despreció a su hermano. Ya, ahora yo soy, tú estás en segundo plano. Y así pasa. Cuando una persona tiene la ambición del poder, ve como un arma para hacer daño a los demás. Entonces, en lo más pequeño, no busquemos el espacio de poder, que no nos desviva, es simplemente tener lo que Dios pone en nuestras manos. A veces sí, no falta la tentación: ¿cómo no quisiera ganarme la lotería? ¿Verdad? Para tener dinero. Sí, alguna vez entra la tentación o no. Y a veces no, pero Señor, estoy bien, estoy con vida. Sí, tengo la lotería, tengo las personas maravillosas que tú has puesto a mi lado. Esa es la lotería. Todo lo demás que sea si tú quieres. Pero también a veces la tentación no falta. Y así hay gente, por eso el peligro es para la juventud actual, que fácilmente ellos quieren todo. Y entonces son víctima fácil de la gente que le viene a ofrecer riqueza y prosperidad de la noche a la mañana sin mayor esfuerzo. Por eso hay que orientarles que todo viene con esfuerzo y sacrificio. Sin esfuerzo no viene nada. Y si a usted no le gusta a lo largo de la vida, sobre todo porque aquí hay jóvenes, hacer tanto esfuerzo, entonces prepárese. La única forma de no hacer mucho esfuerzo es preparándose, ser una persona intelectual y tener un trabajo donde va a trabajar su cerebro y no sus manos y su cuerpo. Pero si no hace eso, pues le va a tocar el otro, pero siempre hay que trabajar. ¿Sí está claro?
y a veces usted está con mala gana de dedicar tiempo al estudio, con mala gana de dedicar tiempo a lo intelectual, con mala gana de dedicar tiempo a las cosas que le van a formar y capacitar, pero llega un momento en que se da cuenta que eso era lo mejor, lo que más le conviene para su vida. Todo lo demás, hay un joven me decía, yo quiero ser futbolista, muy bien, pero eso no es profesión, eso es una afición porque es para un tiempo, después llega un momento en que ya no se da eso. Y a lo mejor si no te eligen para un equipo de ligas mayores, no puedes sacar provecho de eso. Haz otra cosa, aunque quieras ser futbolista, porque esa no es profesión. Quiero ser TikToker, eso no es profesión. Ahora cualquier persona ignorante está hablando cualquier disparate y ya es TikToker. Y yo no sé, ni dicen nada y la gente está riéndose, mirando. No, tiene que ser alguien que esté realmente capacitado. Si va a haber algún tema de esos, ve a alguien que pueda darle un buen mensaje. Yo veo hay unos chistes que ni coherencia tienen y la gente les hace famosos. Y a veces hay gente que está dando cosas buenas. Hay un médico, hay un psicólogo, eso pues nos va a instruir, sí está claro. Pero gente que no da ningún mensaje y la gente está bien, perdiendo el tiempo. Pero no es esa profesión. Para poder hacer eso también tiene que tener otra profesión. Un tiempo estaban los youtubers, ya creo que ya no se oye, ¿no? Ya ha caído eso, ahora están en los TikTok. Todo eso está bien, haga lo que le dé la gana si quiere en redes, pero primero tenga una profesión. ¿Ya está claro para los jóvenes? Para los niños, primero la profesión, sea médico, sea abogado, sea arquitecto. A veces nosotros queremos las cosas rápido, es mejor seguir el proceso. Todo viene a su debido momento. Lo que viene rápido se va rápido, es mejor despacio, dando tiempo a que las cosas fluyan. ¿Sí está claro? Porque a veces de la desesperación, como dicen los colombianos, dicen del afán solo queda el cansancio, de la desesperación solo terminamos agotados y haciendo malas cosas. Es mejor ir paso a paso. No se olviden, la segunda tentación, ¿cuál ha sido? El poder y la grandeza. ¿Quién no quiere cosas grandes? ¿Quién no quiere? Y a veces toda la vida nos pasamos buscando poder y grandeza. Quiero tener solo una casa y un carro y ya, soy feliz. ¿Tiene la casa y el carro? No, quiero ahora un edificio para rentar y soy feliz. Tiene eso y ahora quiero tal cosa. Cuando lo correcto es voy a disfrutar en el camino. Mientras voy, Dios va poniendo en mis manos algo, también disfruto de lo que ya Dios me ha dado. ¿Sí está claro? Ya vio un señor, la casa de campo, la casa de la ciudad, el negocio en tal parte, el negocio en tal parte y así. Y después ya toda la vida, y cuando ya quiere disfrutar ya se ha ido toda la vida. Mejor no ambicionemos tanto poder y grandeza, sino disfrutemos en el camino lo que Dios va proveyendo. ¿Y cuál era la tentación? Lánzate de aquí, ¿verdad? No, la tentación era, dice, arrodíllate y adórame. Esa era la tentación, ¿no? Y te voy a dar todas las grandezas. Arrodíllate y adórame. Eso mismo pasa en el fondo. Estos grupos delictivos dicen, sírvele al jefe. Ellos le dicen el patrón o el líder, ¿no? Y verás cómo te va a ir bien en todo, pero tienes que ser fiel. Le están idolatrando a un ser humano. Y dice, pero él va a poner dinero en tus manos. No, ningún dinero puede reemplazar. La adoración es solo para Dios. Y viene la otra tentación. Finalmente, ¿cuál es la otra tentación? En la otra tentación, Satanás le lleva a lo alto del monte a Jesús y le hace que mire todo lo que está ahí abajo. Y dice, de aquí lánzate, aviéntate al vacío, porque si eres hijo de Dios, Dios va a sostenerte. Eso nos pasa con frecuencia.
las seguridades de esta tentación. Nosotros a veces pensamos, como yo soy hijo de Dios, ya estoy seguro y no pasa nada. No, también tengo que cuidarme. Salgo la noche y no pasa nada, ¿será verdad? Algo va a pasar porque la noche hay peligro, ¿verdad? Otras personas dicen, me embriago y conduzco y no pasa nada. ¿Será verdad? No, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque bajo los efectos del alcohol ya no estoy en mis cabales. Esa es la seguridad, pensar que hay gente que dice, mi carro está ya bendecido y hago lo que sea, no pasa nada. No, una cosa es pedir la bendición de Dios y que te rocíen agua bendita, que sí, pero otra cosa es también yo tengo que tomar mis precauciones. ¿Sí está claro? Y así a veces la seguridad es en tantas cosas. Hay jóvenes que no estudio y voy a dar la prueba, estoy seguro que alguien me ayuda, ¿ya? Ahí justo ese día le ponen solo a dar la prueba. Nada, no se conforme, no esté con la seguridad, primero tome sus precauciones, estudie y va a ver cómo las cosas fluyen. Finalmente, la enseñanza es no pongas a prueba al Señor tu Dios. Repita. No tengo que probarle a Dios, sí, tengo que cuidarme de los peligros, tengo que cuidarme de las situaciones que se está viviendo en el mundo y en la sociedad. Porque si yo me expongo, pues nadie va a poder salvarme. Porque Dios me deja en libertad. Y entonces yo estoy haciendo mal uso de la libertad que Dios me ha dado. Y me estoy exponiendo a peligros innecesarios. Es fácil andar por las calles deambulando, pero en la calle hay mucho peligro. El lugar más seguro siempre va a ser la casa. Es fácil salir las noches, pero como en la noche no hay mucha gente, el riesgo es más alto. Es fácil